Hola, buenas. Hoy quería hablaros de influencia social y obediencia. Son dos temas que no tienen por qué estar estrechamente relacionados, pero muchas veces sí que los encontramos unidos de la mano. Son temas muy implicados en la psicología social, o que la psicología social tiene mucho que decir y que son realmente importantes. En el vídeo anterior, en el que os hablaba sobre el desarrollo moral, ya os puse un poquito en conocimiento sobre las normas sociales, en concreto los estudios de Roger B. Cialdini, que hablaban de la norma descriptiva y la norma subjetiva, que tiene que ver con la influencia social, y os comentaré algo más acerca de ellos. Y luego vamos a trabajar también lo que sería la obediencia, ¿no? Cómo funciona la obediencia con estudios clásicos como el de Staley Milgram o el de Zimbardo, ¿vale? Entonces, si empezamos por la influencia social, hay un libro que se llama Influence, en español creo que es Influencia Social, ¿vale? De Roger B. Cialdini, que precisamente ha sacado una revisión este año y ahí habla de un montón de normas sociales, algunas muy útiles, otras más específicas de contexto, que son realmente muy explicativas del comportamiento que tenemos los humanos, más allá de otras variables que siempre se han considerado como explicativas de nuestro comportamiento, como la inteligencia, ¿no? El famoso factor Q, ¿no? O el factor del CI, etcétera. Bueno, pues lo que se ve es que en realidad hay mucho comportamiento social que no depende tanto de la inteligencia, sino que depende más de otro tipo de variables. Por ejemplo, la influencia del populismo. Podemos pensar que las personas que tienen menos inteligencia, según la inteligencia C, aquella que miden los test, son más vulnerables al populismo. Y podría ser. Pero sin embargo encontramos gente con alta inteligencia que es vulnerable al populismo, el populismo es una forma de acción política que está exenta de ideología. Es decir, es un simbionte de diferentes ideologías. Es una forma de tratar que va de la racionalidad que implicaría la ideología, que está basada en ideas que son congruentes entre sí y que explican una forma de mundo, ¿vale? Lo pasamos a la emotividad antagonista, es decir, gestionamos eh, los recursos sociales construyéndolos respecto a un pueblo o un grupo de individuos que se construyen con oposición a un enemigo o una idea enemiga. Generalmente es un enemigo, hay que personalizar ese enemigo y en lugar de hacer un análisis racional se hace un análisis emocional, ¿vale? Nos sentimos mal y buscamos nuestra negatividad frente a esa opresión que nos viene de la construcción que nosotros hemos hecho. Esa construcción de pueblo, de identidad, de grupo, generalmente es simplificada, muy simplificada. Bueno, es un rasgo definitorio de los populismos, ¿vale? Y las personas que están integradas dentro de este grupo, que se vincula con ese movimiento populista, no tienen por qué ser personas que son menos inteligentes, ¿vale? Pero sí que son personas que cumplen con determinados parámetros sociales o psicosociales. Pues estas normas, las más importantes, bueno, sería la norma subjetiva, que sería cómo nos vemos influenciados, cómo nosotros percibimos que nos afecta la presión social, ¿vale? La percepción subjetiva de la presión social es como el nexo fundamental y tiene patas. Esas patas, las dos más importantes, son la norma descriptiva, es decir, qué es lo que nosotros percibimos que hacen los demás, puede ser que lo estén haciendo o puede ser que nosotros creamos que lo estén haciendo. Por ejemplo, aquí puedo poner el ejemplo de una chica joven, ¿vale? Adolescente joven, que corría la voz entre ellas de las relaciones sexuales, etcétera, y entonces se vio abocada en una situación en la que desembocó en una relación sexual. Y cuando lo contó con sus amigas, resulta que había sido la primera, cuando ella en su cabeza tenía la sensación de que estaba siendo la última. ¿Vale? Es decir, no es tanto la acción que los demás estén haciendo como la percepción que tú tienes de que los demás estén haciendo esa acción.
Si yo tengo la percepción de que todo el mundo paga los impuestos, yo tendré más complicado o tendré más presión para pagar los impuestos. ¿Vale? Por ejemplo, en Finlandia hay una norma descriptiva de pagar impuestos. Por lo tanto, no pagar esos impuestos es más problemático. Si yo, por ejemplo, voy a un sitio en el que sistemáticamente se roba, se roban elementos, por ejemplo, fósiles, que es uno de los ejemplos de Roger Cialdini, en una de las intervenciones que hizo en Yellowstone, ¿no? Que ponía todos los años 200.000 fósiles son un cartel grande, son robados de este centro, tal, esto es muy importante para la conservación, por favor, no roben, tal. Entonces el mensaje que estabas enviando es todo el mundo roba, no pasa nada porque te vives uno, ¿vale? Roger Cialdini intervino ahí, cambió ese cartel y lo que puso es: esto es un patrimonio de todos, todos estamos cuidando de este patrimonio para poder legarlo a nuestros hijos, estamos todos vigilando para que ningún individuo robe un elemento que nos pertenece a todos, que depende de todos, ¿no? Entonces el cartel cambió completamente, todos están vigilando, todos están cuidando y hay un individuo que roba. ¿Vale? Otros elementos que cambió eran precisamente los carteles visuales de cómo ponían gesto de robar, y entonces empezó a generar una vigilancia. Bueno, el efecto fue una reducción de un 90 y pico por ciento en el robo de los fósiles de Yellowstone, ¿vale? Los fósiles vegetales. Para que nos hagamos una idea de la influencia que pueden tener. ¿Vale? La norma descriptiva es muy poderosa. Otro estudio que hace Cialdini es en la salida de una universidad, ¿vale? Dejan papeles en el suelo, entonces la gente que va saliendo ve los papeles y los tira, incluso ve a modelos que están tirando cosas al suelo y entonces tiran. En cambio, en la condición experimental, en la otra condición, siempre están recogiendo papeles. Hay gente que todo el rato está recogiendo y tirando a la basura, o aparecen modelos que cogen, se comen el bocata y lo tiran a la basura. En ese modelo, cuando la gente sale de la universidad, en lugar de tirarlo al suelo, los cigarros o lo que sea que esté teniendo en las manos, van a las basuras y lo tiran. ¿Vale? Es otro efecto clarísimo de la influencia social que tiene. Y esto lo podemos encontrar en cualquier sitio. Si nosotros estamos en el metro y hay una persona mayor y nadie se levanta, es posible que otra gente no se levante. En cambio, si hay 3 personas mayores y uno se levanta, 2 personas adicionales se van a levantar, ¿vale? Porque están viendo que otra gente se levanta. Si más gente cede, más gente permite salir, más gente, ¿vale? Cuanto más gente haga una acción, es más probable que todo el mundo lo haga. Tiene la influencia positiva en ese aspecto, una acción social, prosocial, o negativa. Si una persona empieza a insultar a alguien, por ejemplo, en un partido de fútbol empiezan a pitar, empiezan a gritar, más gente empezará a gritar, empezará a pitar, etcétera. ¿Vale? Tenemos una influencia social que nos hace comportarnos o tender a comportarnos, que podemos inhibirlo, como se están comportando las demás personas. La segunda norma social que tiene una gran influencia en nuestro comportamiento psicosocial es precisamente la norma prescriptiva, es decir, aquello que nos manda qué es lo que tenemos que hacer. Y viene condicionada porque las personas que nosotros consideramos esenciales o importantes hagan o no una determinada acción. Vale, yo veo que la mayor parte de la gente no está haciendo trapicheos con drogas, pero es que mis 3 mejores amigos y mi novia hacen trapicheos con drogas. Pues es muy probable que yo entre en ese juego también, ¿vale? Aunque el 80 o 90% de la clase del instituto no lo esté haciendo. ¿Vale? En este caso, la norma prescriptiva tiene mucho más poder que la norma descriptiva. De hecho, cuando tienen verdadero poder es cuando las dos confluyen, es decir, si la mayor parte de la gente hace la acción X y las personas mías que son de referencia hacen la acción X, es casi seguro que yo voy a seguir haciendo esa acción X. Entonces, estas normas prescriptivas y descriptivas tienen una gran influencia social y son las que muchas veces podemos empezar a manipular para tener ese efecto en la sociedad, para hacer campañas que cambien. Por ejemplo, campañas publicitarias. Una compañera mía trabaja, por ejemplo, en hacer vídeos
primero hace un análisis de necesidades y de potencialidades, un análisis funcional de las necesidades que tiene determinada población frente a un determinado problema. Por ejemplo, personas que tienen un mayor índice por condiciones biológicas de cáncer de mama. Hacen ese análisis y luego analizan por qué esas personas no están asumiendo unas medidas preventivas de control de la seguridad social en el país, en concreto en Estados Unidos, ¿vale? Y entonces hacen ese análisis y luego generan un vídeo en el que manipulan estas variables psicosociales para mostrar una acción influyente de las variables, por ejemplo, las normas descriptivas y prescriptivas, y suelen tener unos impactos bastante significativos en la asunción de esas medidas preventivas del cáncer de mama y reducir, por tanto, la mortalidad con el cáncer de mama, igual en otros campos. ¿Vale? Es decir, son dos variables que podemos manejar de forma muy eficaz y que tienen cambios, presentan cambios, aunque también debemos decir que estos cambios no son como los cambios evolutivos que muchas veces trabajamos, es decir, los psicólogos evolutivos como yo, que son cambios estables, que llevan mucho tiempo, etcétera. Aquí son cambios que serían más contextuales y que cuando cambien lo que la persona está viendo o las personas de referencia probablemente cambie ese comportamiento. También se han hecho estudios, por ejemplo, con el reciclaje, ¿vale? Hacer ejemplos de reciclar todos al mismo tiempo, etcétera, y la comunidad va cambiando, va aumentando sus índices de reciclaje. Bueno, pues esto sería uno de los elementos de la influencia social. Por ejemplo, hay otras normas que serían más contextuales, como os he dicho. En este caso os voy a contar un caso que viene en el libro, que es muy interesante, que es una joyería, ¿vale? En el cual el tendero, ¿no? El joyero, pues tenía una pieza que era muy valiosa, pero como era valiosa no la conseguía vender, ¿no? Tenía un precio X y no la conseguía vender. Entonces se fue de vacaciones y se quedó su ayudante al cargo y entonces le dejó una nota en la que decía que por favor bajara, que quería ya desprenderse de ese material, que era riesgoso tenerlo en la tienda, así es que le bajara el precio a la mitad y se fue de vacaciones. Y cuando volvió, pues le preguntó por la venta. Y dijo, bueno, fue inmediato. Cambié el precio y al poco tiempo lo vendimos. Dice, ¿y a cuánto lo vendiste al final? Dice, al doble, como usted me había dicho. ¿Vale? Lo que había hecho era confundirse y en lugar de bajarle el precio a la mitad, le habías aumentado el precio al doble. ¿Qué pasaba? Era una pieza que tenía mucho valor y se notaba que era muy valiosa, pero estaba con un precio inferior porque la persona no conseguía venderla. Entonces, la gente desconfiaba de ese precio y seguía una norma muy básica de influencia social que es cuando no tenemos conocimiento sobre algo, lo caro es igual a lo bueno, ¿vale? Entonces, el tendero, el ayudante, por una confusión, lo que hizo fue doblar el precio. Y eso ya se correspondía con la idea que la gente podía tener de que una cosa muy buena debía de costar tantísimo dinero. Así es que lo vendieron inmediatamente al doble dinero. Para que os hagáis una idea de cómo puede influir en nuestra forma de consumir, por ejemplo, el precio de un objeto. Si nosotros tenemos y no tenemos más información, dos elementos y uno cuesta el doble que otro, muchas veces, si podemos permitirnos, vamos a comprar el que cuesta el doble. Esto ocurre, por ejemplo, con las marcas blancas, que muchas veces no las compramos aún siendo el mismo producto, sencillamente porque cuesta menos y queremos asegurarnos que ese precio está vinculado a una calidad, ¿vale? Bueno, pues el que esté interesado puede profundizar con Roger Vicialdini en el texto de Influence, que es un texto muy recomendable para descubrir cosas de la psicología social. Como digo, estos son manipuladores de nuestro comportamiento social. Otro gran manipulador del comportamiento social es la obediencia. Cuando alguien nos manda a hacer algo. Y podemos decir, nosotros no nos sentimos influidos por lo que los demás nos dicen, a no ser que esté en un contexto regulado, como por ejemplo un jefe que te manda y que tu puesto de trabajo está en riesgo, etc. Bueno, esto no es así. Stanley Milgram ya propuso el experimento, el famoso experimento, en el cual había 8 personas, una de ellas era un actor, y supuestamente por azar, pues situaban
a dos personas, una iba a ser el interrogado y el otra el interrogador. El interrogado siempre era el actor, supuestamente por azar, pues iba a una sala y el interrogador que estaba en la otra sala. Supuestamente le tenía que dar descargas eléctricas hasta conseguir la información que tenía. Era un estudio psicológico, no había ninguna jerarquía, no había ningún poder, no había nada. Solamente un tío con bata que te decía, dale más descargas. ¿Vale? Había tres condiciones, con una pantalla abierta en el que veías a la persona y oías a la persona dar gritos y convulsionarse. Una segunda condición en la que solamente veías a la persona pero no la veías, y una tercera condición en la que no veías ni escuchabas a la persona. ¿Vale? Entonces, tenías un indicador de intensidad y llegaba a un punto en el que ponía peligro de muerte. ¿Vale? La cosa es que, como se vio, había un porcentaje muy elevado de la población que llegaba a matar a los sujetos solamente porque un tío con bata le decía que estaba ahí para conseguir esa información y que tenía que hacerlo. Incluido, llegaban a matar a la persona cuando el actor, gritando y convulsionando en la sala de enfrente, cuando estaba en la condición abierta, visual, ¿no?, y auditiva, hacía convulsiones y simulaba su muerte. Si esto lo retrotraemos a toda la influencia que podemos tener en el ejército o en otros condicionantes militares o bélicos, ¿vale?, pues podemos hacernos una idea de hasta dónde podemos llegar. Y esto es el caso posterior que trabajó Zimbardo, ¿no?, con el estudio que hizo sobre Abu Ghraib y el origen del mal. Zimbardo planteó el estudio de las cárceles. Entonces dividió al aula de psicología social que tenía él en dos grupos. Uno iban a ser los carceleros, al azar, uno iban a ser los carceleros y otro iban a ser los presos. Estaban ahí situados en los sótanos, se generó la dinámica y paulatinamente, día tras día, los carceleros empezaron a generar vejaciones hasta llegar a hacer violencia directa de unos niveles muy, muy, muy graves, y eran sus propios compañeros, ¿no? Entonces ahí es donde Zimbardo preguntaba cuál es el origen del mal. Si estos son capaces de hacerlo estudiantes de psicología de una universidad, ¿qué no ocurrirá en una cárcel de terroristas, en las que hay personas acusadas de terrorismo, como Abu Ghraib, ¿vale?, en la que hay una jerarquía, hay unos mandos, etc. Pues todo esto son influencias sociales muy potentes. Es decir, no se trata de que las personas, esos estudiantes justos que por azar cayeron en carceleros, sean personas malvadas, sino que están impresas en unas dinámicas psicosociales que les generan hacer mal, muchas veces por obediencia y por asunción de un rol. ¿Vale? Otro tipo de influencias sociales, por ejemplo, lo podemos encontrar en el efecto Pigmalión, para que veamos cómo nos afectan, por ejemplo, informaciones aunque sean falsas. ¿Vale? Algo que nos viene como científico, pero no lo es. Y, por ejemplo, ahora hay, desgraciadamente, muchas informaciones que son populistas. Es una forma, una manera de transmitir esa información, que son acientíficas, pero que las enmascaran en informaciones que provienen de agentes supuestamente científicos, como médicos, o de artículos científicos, cuando son cosas no contrastadas. En el efecto Pigmalión ocurría lo mismo. Era en una clase y a la profesora le decían que los niños de ojos azules eran menos inteligentes, ¿no? Entonces iban generando interacciones entre los propios niños y la profesora finalmente trataban de una manera diferencial a los niños de ojos azules. Pero con el paso del tiempo llegaron y le informaron a las pocas semanas, ¿no?, a la profesora de que la información que le habían dado era errónea, que se habían confundido al transmitirle los estudios científicos, y que lo que decía es que no, que eran las personas con ojos marrones las que eran menos inteligentes y que precisaban más ayudas. ¿Vale? Entonces, cambió, y todo lo que se hacía con las personas de ojos azules pasó a hacerse con las personas de ojos marrones, y lo que las personas de ojos marrones hacían con las personas de ojos azules, lo empezaron a hacer las personas de ojos azules con las personas de ojos marrones. Realidad ninguna, ¿no? No había ninguna verdad en el color de los ojos y la inteligencia, pero el comportamiento psicosocial era completamente
diferente. Quiere decir esto solamente que lo que tenemos que estar es tremendamente alerta, ¿vale? Porque es lo que podemos hacer los humanos ante todas las influencias que tenemos cada día en los medios de comunicación, que es el canal privilegiado de las manipulaciones populistas, ¿vale? Y en lo que las dinámicas que otras personas hacen con nosotros. De esa manera estaremos más preparados para confrontar desde la razón, ¿vale?, los problemas que cada vez tenemos más. Y sobre todo, especialmente, creo que es muy importante analizar con mucho cuidado y ver las fuentes originales de los Twitter y todos los mensajes que son cortos, simplificados, porque van a tirar de la emotividad y de una supuesta evidencia científica que no existe, no está, ¿vale? Tenemos que ir a las fuentes y analizarlo. Es difícil. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, pues tenemos que acudir a análisis biomoleculares para entender qué es el ARN, cómo funciona nuestro organismo, etcétera. Y es complicado, ¿vale? Pero tenemos que hacer esos esfuerzos. Igual en política, ¿vale? Un texto que a mí me gusta actualmente dice que ningún partido político está exento de la forma de hacer política actualmente llamada populismo. Por lo tanto, cada información que recibamos, si queremos hacerlo correctamente, debemos analizarla teniendo en cuenta cómo nos afecta la influencia social, cómo nos afecta la obediencia y cómo nos afecta la manipulación informativa. Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado, los comentarios los podéis dejar abajo, estaré encantado de contestarlos y muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.